El doble lenguaje de nuestra clase política, que tan nefastos resultados nos ha causado, ha hecho que, pese a lo que muchos ciudadanos creen la denominación valenciano, sigue siendo legítima, porque así lo han querido los partidos mayoritarios al pactar la reforma de nuestro estatuto. En el párrafo segundo de la exposición de motivos dice literalmente: la Comunitat Valenciana surgió como consecuencia de la manifestación de la voluntad autonómica del pueblo de las provincias valencianas después de la etapa preautonómica a la que accedió en virtud del Real Decreto 10/78 de creación del Consell del País Valencià. Aprobada la Constitución española, fue en su marco donde la tradición valenciana proveniente del histórico Reino de Valencia se encontró con la concepción moderna de país valenciano que dio origen a la autonomía valenciana. El país valenciano, al que se aferra la izquierda catalanista tras 30 años de transición, no tiene otra finalidad que la consecución política de los países catalanes. Si se reconoce a nuestro reino la categoría de país, es solo para ser parte de un todo, o lo que es lo mismo, un país de países con capital en Barcelona. La reedición de la fórmula país valenciano no es más que una muestra de la dependencia y el servilismo del Partido Socialista Valenciano al Partido Socialista Catalán y de la debilidad política de un partido popular que se presenta como panacea del valencianismo y no es capaz de imponer su mayoría absoluta en las Cortes Valencianas para defender los signos de identidad y la denominación oficial de la Comunidad Valenciana. La oficialización en el Estatuto del término nacionalidad valenciana. El PP y el PSOE se han apuntado a la moda de definir como nacionalidad a nuestro Reino de Valencia. Esta denominación, que muchos entenderían que sería justa para equipararnos a las mal denominadas nacionalidades históricas, tiene una lectura perversa en política, precisamente a la que se han acogido los nacionalistas vascos y catalanes para promover el Plan Ibarretxe los primeros y la reforma de Carod y Maragall los segundos, en los que se proclaman que País Vasco y Cataluña son una nación. El término nacionalidad fue una grave e irresponsable cesión de los redactores de la Constitución que introdujeron para sofocar las reivindicaciones nacionalistas. Término que desde la más simple de las hermenéuticas jurídico-políticas es manifiestamente incompatible con el término de nación. La nacionalidad es una característica propia de la nación. Ambos conceptos han de ir irremisiblemente adscritos a una unidad geográfica política. Por ello, la introducción de ambos conceptos, nación y nacionalidad, como voces sustantivas, cuando la segunda es claramente adjetiva, fue un error de gran calado del que ahora estamos recogiendo las consecuencias. Pretender que España es una nación y Cataluña y País Vasco y ahora la Comunidad Valenciana son nacionalidades es técnica y políticamente imposible, porque el concepto de nacionalidad es, como lo ha sido siempre, una circunstancia propia de la nación, o sea, de todos los españoles. Pero en el 78 se trataba de avanzar poco a poco en la abyecta tarea de romper al sujeto constituyente, la nación, y para ello se defendió lo indefendible, que las nacionalidades eran conceptos sustantivos distintos a la nación, atribuibles unos a las regiones y el otro a España. Precisamente porque el nacionalismo era consciente del gol que le habían marcado los padres de la Constitución, ahora dicen que el concepto de nación es sustantivo el de nacionalidad y que como País Vasco y Cataluña son una nacionalidad, hoy, 28 años después, son nación. La frivolidad con que se juega con la terminología política, la irresponsabilidad de los partidos políticos y el bajo perfil de nuestros gobernantes hace que se introduzcan caprichosamente conceptos que con el tiempo adquieren una dimensión especialmente destructiva. Nosotros los valencianos, ciudadanos del Reino de Valencia, nunca hemos tenido la necesidad de recurrir a fórmulas artificiosas para reivindicar lo que somos, hemos sido y queremos ser. Por ello, cuando hace 2 años iniciamos la andadura de coalición, en el discurso fundacional del nou valencianisme alzamos la bandera de la foralidad para reivindicar el protagonismo de nuestra patria valenciana bajo la denominación de comunidad foral o Reino de Valencia. Tan sencillo y a la vez tan grande. Queremos ser los portavoces, la correa de transmisión de un legado histórico que no queremos que se pierda entre el arribismo y la responsabilidad política o el inconsistente y efímero juego de las modas.
Nosotros no tenemos que recurrir a inventos que lo único que hacen es devaluar la dignidad histórica de una comunidad política con la categoría de reino, que para sí quisieran otras comunidades que, con tal de alcanzar sus inagotables y ambiciosas y tribales objetos y objetivos ambiciosos, son capaces de falsear la historia, de justificar toda su política nacionalista en la confrontación con el Estado al que chantajean. Por eso en política es siempre importante tener las ideas claras. Y antes que las ideas, los conceptos, porque detrás de los conceptos siempre existe una idea, un proyecto. Por eso, frente a la paz de Zapatero, nosotros apostamos por la victoria del Estado de Derecho. Por eso, frente al neonacionalismo, a la complacencia y a la debilidad del PP, nosotros exigimos lo nuestro y alzamos la bandera de la foralidad valenciana para negarnos a que se nos diluya en el espacio ni en el tiempo y para negarnos los valencianos a seguir pagando las facturas del chantaje nacionalista vasco y catalán. La cláusula Camps. La disposición adicional segunda del nuevo Estatuto Valenciano regula lo que se ha venido a definir como la cláusula Camps. Probablemente la lectura superficial de dicha cláusula podrá complacer a más de uno si no nos sumergimos en el verdadero calado y las graves consecuencias que la misma puede traer a los valencianos. Convengo con Federico Jiménez Los Santos en que cabe una interpretación y ampliación perversa de la cláusula Camps. Por ello, el invento normativo introducido por el PP, lejos de ser una fórmula de defensa de los intereses valencianos, se constituye como una fórmula donde la demagogia se eleva a la categoría de irresponsabilidad política. Dice la disposición adicional segunda del nuevo Estatuto que la Comunidad Valenciana velará por el nivel de autogobierno establecido en el presente Estatuto para que sea actualizado en los términos de igualdad con las demás comunidades autónomas. Quiere decir el legislador, esto es el PP y el PSOE, que las Cortes Valencianas podrán asumir el grado de autogobierno que adquiera la comunidad autónoma que más autogobierno adquiera en el contexto de España. En una comunidad como la nuestra, tan acostumbrada a ser relegada en inversiones nacionales y a pagar tantas facturas ajenas, a priori puede resultarnos ciertamente complaciente e interesante. Pero pensemos la puerta que hemos abierto, el camino que estamos allanando ante un eventual gobierno tripartito a la catalana, pero en Valencia. La cláusula Camps puede convertirse en el legado autodestructivo que, reivindicado desde el nacionalismo catalanista, nos lleve inexorablemente a otra modificación estatutaria del calado del delirante Estatuto catalán, donde se proclama que Cataluña es una nación y que la Generalidad es un Estado. Máxime si dejamos sembrado, como ya ha hecho el PP y el PSOE, la introducción de términos que apuntan a ello, como son los de nacionalidad valenciana o país valenciano, que interpretados convenientemente nos puede llevar a defender un proyecto de quiebra constitucional bajo la tan deseada y defendida fórmula de los países catalanes. El problema es el mismo que les exponía, la debilidad y el complejo del que habla Jiménez Los Santos y César Vidal, que hace que nuestra clase política juegue con los conceptos legales con una frivolidad e irresponsabilidad pavorosa, sin llegar a valorar el alcance o tal vez sí de lo que están haciendo. Hoy Cataluña no sería una nación, ni la Generalidad catalana sería un Estado, ni Andalucía sería una realidad nacional, si no hubieran repartido, como si de una feria se tratara, los boletos de una tómbola legislativa en la que lo que está en juego es nada más y nada menos, como decía Ortega, un proyecto, nuestro proyecto sugestivo de vida en común. El problema, pues, se repite. Si no somos capaces de legislar desde la firmeza y la integridad ideológica, sin hacer concesiones innecesarias en nuestra comunidad, donde el PP gobierna con mayoría absoluta, si no somos capaces de llamar a las cosas por su propio nombre y cedemos en el juego perverso de la ambivalencia y la ambigüedad, al final del camino siempre nos estará esperando los enemigos del Estado de Derecho y de nuestra tierra y de nuestra nación para aprovecharse de nuestra debilidad.